En México ocurren más de 16,000 muertes al año en hechos viales, es decir, más de 40 muertes al día. De acuerdo con el INEGI, los accidentes vehiculares son la segunda causa de muerte en personas de 5 a 34 años. La Organización Mundial de la Salud señala que las tasas más altas de mortalidad debido a accidentes viales se presentan en los países de bajos recursos, debido a que solo el 40% de 175 naciones han adoptado los estándares prioritarios de seguridad vehicular como lo recomienda las Naciones Unidas. Los autos que se ofrecen hoy en nuestro país están 15 años de atraso con respecto a los autos que se comercializan en Gran Bretaña. Especialistas señalaron durante el foro potencial para salvar vidas en México de los sistemas de seguridad vehicular, que si bien en el país existe una norma que regula los dispositivos de seguridad en los autos nuevos desde 2016, no ha entrado en vigor, lo que ocasiona que la industria automotriz no cumpla con los requerimientos de seguridad. Es necesario establecer estrategias dirigidas a la legislación, a la normatividad, a la reglamentación, que realmente generen un cambio significativo para obtener vehículos más seguros. Esto debe ser acompañado de políticas adecuadas que incidan en la conciencia de los consumidores y de los usuarios, que son los usuarios de los vehículos automotores. Resaltaron que de implementarse estándares de protección a peatones y el sistema de frenado autónomo de emergencia en todos los autos nuevos, se salvaría la vida de 3,187 peatones y 222 ciclistas para el 2030. Con imágenes de Joel Arias, Mariana Sánchez, 21 Noticias.